El sol apenas se había levantado sobre el tranquilo horizonte de Pensilvania, proyectando suaves tonos dorados sobre la fachada de vidrio del hospital. El aire era fresco, esa brisa matutina fría que traía consigo una sensación de calma. En el interior, las paredes blancas y estériles zumbaban suavemente con el pitido rítmico de los monitores y los pasos sigilosos de las enfermeras que comenzaban su turno. Entre ellas estaba Emma Lawson, una enfermera dedicada cuya vida estaba entretejida en el mismo tejido de ese hospital. Emma no era solo otra miembro del personal. Ella era el corazón de su planta. Sus días estaban llenos de consolar a pacientes preocupados, ajustar las vías intravenosas con precisión experta y ofrecer palabras de aliento a los familiares que se sentaban en silencio orando junto a sus seres queridos. Para ella, ser enfermera era más que un trabajo, era un llamado. Cada toque, cada palabra, llevaba consigo compasión. Aquella mañana, Emma llegó temprano, como siempre hacía, con un café en la mano y el cabello recogido ordenadamente bajo su cofia. Pasó junto a rostros familiares en el pasillo, ofreciendo sonrisas suaves y saludos cálidos. Nada parecía fuera de lugar. Se suponía que sería solo otro día, una continuación de su inquebrantable compromiso con quienes más lo necesitaban. Pero el destino tenía otros planes. La tranquilidad se rompió en un instante. Un estruendo agudo, seco, un disparo, retumbó en los pasillos como una pesadilla desarrollándose a plena luz del día. El pánico se desató como una ola. Los pacientes gritaron, las enfermeras dejaron caer sus bandejas y los médicos corrieron a buscar refugio. Emma se quedó paralizada por un latido antes de que el instinto tomara el control. Corrió hacia el caos, no lejos de él. Su pulso resonaba en sus oídos mientras giraba en una esquina y se encontraba cara a cara con una escena de horror indescriptible. Un hombre, armado y con la mirada desquiciada, ya había abierto fuego. La sangre manchaba las paredes blancas e inmaculadas, y un oficial de policía yacía inmóvil en el suelo, un guardián silencioso que lo había dado todo para proteger a quienes estaban dentro. El aliento de Emma se detuvo, pero no había tiempo para pensar. Solo actuar. Sus ojos se posaron en un paciente, demasiado débil para moverse, tendido indefenso en medio del pasillo. Sin dudarlo, se lanzó hacia él, agarró las ruedas de la cama del hospital y la empujó hacia un armario de suministros cercano. Cada segundo parecía una eternidad. El sonido de los disparos se acercaba, cada estallido sacudía su determinación, pero no dejaría que el miedo la controlara. Justo cuando alcanzó la seguridad del armario, un dolor explotó en su pecho, agudo, ardiente, implacable. El mundo a su alrededor se desdibujó y el olor estéril del antiséptico fue reemplazado por algo más suave, algo cálido y pacífico. Los sonidos del caos se desvanecieron como un recuerdo lejano, reemplazados por un silencio abrumador, no vacío, sino lleno de serenidad. No tenía miedo. Su cuerpo permanecía inmóvil en el frío suelo de linóleo, pero Emma se sentía ligera, como si se hubiera liberado de todas las cargas terrenales. Una suave luz apareció frente a ella, radiante pero suave, atrayéndola con una sensación irresistible de amor y aceptación. Cada miedo, cada tristeza, se desvaneció. ¿Era esto la muerte? Y entonces, escuchó una voz. No en sus oídos, sino en su alma. Emma, no es tu momento. La voz no era ni masculina ni femenina, pero llevaba una autoridad más allá de toda comprensión humana. Con ella vino una oleada de recuerdos. Las risas de su infancia, el abrazo de su madre, la sonrisa agradecida de cada paciente, todo fluyendo en un solo, hermoso instante. Pero antes de que el mensaje pudiera ser completamente comprendido, la oscuridad dio paso a una visión tan vívida, tan poderosa, que desafiaba toda explicación. Y en ese momento, todo cambió. Si te has conectado con la historia de Emma hasta ahora, me encantaría que te unieras a nuestra creciente comunidad. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, es un pequeño gesto que nos ayuda a compartir más historias increíbles como esta. También quiero enviarte un saludo especial. Comenta tu nombre y tu ciudad abajo, y te enviaré un mensaje de corazón en el próximo vídeo. Imagina escuchar tu nombre mencionado frente a miles de personas, tu propio momento de reconocimiento. No puedo esperar a saber desde dónde nos ves y compartir contigo un pedazo de este viaje. Todo se sentía ingrávido. Los sentidos de Emma estaban suspendidos en un espacio donde el tiempo ya no importaba. No había dolor, ni miedo, solo una profunda quietud que la acunaba como un abrazo materno. El caos del hospital, los disparos resonando, los gritos de los pacientes y el personal, todo eso parecía un recuerdo distante, como si hubiera entrado en un reino más allá de la comprensión humana. Una suave luz la rodeaba. No era la fría y estéril iluminación de las lámparas del hospital, sino algo más cálido, más vivo.
La radiación palpitaba suavemente con cada latido, si es que todavía tenía uno. Ya no había cuerpo, ni forma física, solo conciencia, y una conexión profunda e inexpresable con todo lo que la rodeaba. Entonces, notó la presencia. No era una sombra ni una figura, sino una sensación, inmensa, infinita y abrumadora en su amor. La voz que había escuchado antes no había desaparecido, estaba en todas partes, resonando a través de su esencia misma. Emma, no estás sola. Ella no habló, pero de algún modo, sus pensamientos se convirtieron en palabras. ¿Dónde estoy? La respuesta no fue hablada, sino sentida. Imágenes inundaron su mente. Visiones del universo desplegándose, estrellas dando nacimiento a galaxias, la vida emergiendo en toda su complejidad. Y sin embargo, en medio de esa vastedad, había una verdad sencilla: amor. Cada átomo, cada aliento, estaba conectado por un vínculo inquebrantable de compasión y gracia. Y entonces las visiones cambiaron. Vio el hospital, congelado en el tiempo, como si estuviera observando desde una perspectiva superior. El cuerpo sin vida del oficial de policía que había intentado detener al tirador yacía en el suelo. Su sacrificio, su valentía, no pasaron desapercibidos. A su alrededor, hilos de luz brillante lo conectaban con las personas que había protegido, como ondas en un lago tranquilo. Pero la mirada de Emma se desvió hacia algo más oscuro. El tirador. En sus ojos, ya no veía rabia, sino un dolor insoportable. La presencia junto a ella compartió una verdad para la que no estaba preparada. Incluso aquellos que causan dolor no están más allá de la redención. Lágrimas, si es que existían allí, habrían corrido por su rostro. Emma entendió, de repente, que el sufrimiento no provenía solo de la malicia, sino de heridas no curadas, dolor no expresado y soledad no atendida. El hombre que había quitado vidas también había sido, alguna vez, un niño olvidado por el mundo, consumido por la oscuridad. Por eso la compasión es importante, resonó la voz en su espíritu. Cada acto de bondad es un puente hacia la sanación. De repente, surgió otra visión. Sus pacientes, esos pequeños momentos de consuelo que había ofrecido a lo largo de su carrera, tomar la mano de una anciana en su último aliento, quedarse hasta tarde para calmar a un niño asustado después de una cirugía, llevar una manta extra a alguien demasiado débil para pedirla. Cada acto brillaba con una luz dorada en ese reino, como pequeñas estrellas iluminando un cielo infinito. Entonces, Emma vio su propio cuerpo tendido en el frío suelo del hospital. La elección pesaba en su corazón. ¿Quedarse en esta paz, libre de dolor y sufrimiento? ¿O regresar al mundo roto que había intentado tanto reparar? Pero antes de que pudiera tomar una decisión, apareció otra visión, un destello del futuro. La risa de un niño en un parque, una familia reunida, un desconocido inspirado a ayudar a alguien necesitado. Momentos diminutos que solo existirían si ella regresaba. La misión no había terminado. Aún había más amor por dar, más vidas por tocar. Y de repente, la paz comenzó a desvanecerse. El calor a su alrededor se volvió distante, el resplandor reconfortante se atenuó, y el peso de su cuerpo físico regresó como una ola aplastante. Su corazón latió una vez, y luego otra. Pero lo que esperaba a Emma al otro lado de este viaje milagroso no era el mismo mundo que había dejado atrás. Era algo mucho más profundo y aterrador. La oscuridad era asfixiante. Los ojos de Emma se abrieron de golpe, y el techo blanco estéril del hospital se cernía sobre ella como un fantasma del reino pacífico que acababa de dejar atrás. Pero este ya no era el mismo mundo que conocía. El aire se sentía más pesado, espeso de miedo y caos. Cada nervio de su cuerpo gritaba de dolor, pero había una herida aún más profunda, una herida espiritual dejada por las visiones que había presenciado. El leve pitido de un monitor cardíaco resonaba a su lado, anclándola en la frágil realidad de la vida. Una enfermera estaba cerca, su rostro pálido y sus manos temblorosas mientras ajustaba la vía intravenosa. «Estás despierta», susurró, como si hablar en voz alta pudiera romper la frágil consciencia de Emma. «No deberías estar viva». Pero Emma estaba viva. Y había regresado con un propósito. Los destellos de su visión se repetían en su mente. Los ojos vacíos del tirador, los hilos brillantes que conectaban vidas, la voz silenciosa que le había ofrecido una comprensión más allá de lo humano. Cada latido ahora llevaba un mensaje que no podía ignorar. Todavía hay trabajo por hacer. El hospital ya no era el refugio seguro que Emma recordaba. Los pasillos, que antes rebosaban de actividad, ahora estaban extrañamente silenciosos, manchados por los restos del caos reciente. Los guardias de seguridad patrullaban con cautela, los médicos susurraban sobre la tragedia, y el duelo colgaba sobre el edificio como una niebla persistente.
Pero Emma se sentía diferente. Más consciente. Cada mirada que cruzaba revelaba una profundidad que nunca antes había notado. El dolor oculto detrás de la sonrisa forzada de un colega, los miedos no expresados de los pacientes, cuyos ojos se movían nerviosos con cada sonido inesperado. Podía sentir sus cargas, como si su tristeza estuviera tejida en el mismo aire que respiraba. Y entonces llegaron los susurros. No eran voces exactamente, más bien impresiones, ecos de pensamientos no expresados en voz alta. Un joven sentado en la sala de espera, los hombros encorvados, pensando en abandonar sus estudios. Una madre llorando en silencio en la escalera, convencida de que había fallado como madre. Eran heridas invisibles, pero en la mente de Emma ardían con más intensidad que cualquier cicatriz física. La voz del reino más allá volvió a sus pensamientos. Cada acto de compasión resuena por la eternidad. Emma no podía ignorarlo. Su primer paso de regreso a la acción no fue dramático, fue simple. Se sentó junto a una madre afligida en la sala de espera, sin decir nada al principio, simplemente estando presente. Los minutos pasaron en silencio antes de que la mujer finalmente hablara. No preguntó por qué Emma estaba allí. Simplemente dejó fluir su dolor, sus arrepentimientos, sus miedos. Y Emma escuchó. Cada pequeño acto de bondad era como remendar un tejido desgarrado, lento, delicado, pero desesperadamente necesario. Sin embargo, a medida que la noche caía sobre el hospital, algo más profundo despertaba dentro de Emma. La visión del tirador la perseguía, no con ira, sino con una empatía inquietante. Ya no lo veía como un monstruo, sino como un hombre consumido por sus propias sombras. El dolor detrás de sus acciones persistía como una pregunta sin respuesta. ¿Por qué? La necesidad de entender era abrumadora. No se trataba solo de sanar a los heridos o consolar a los dolientes. Había un mensaje que aún no había comprendido por completo, una razón por la que había regresado. Y mientras se mantenía de pie junto a la ventana, mirando el cielo nocturno frío, Emma sabía que su viaje apenas comenzaba. Aún quedaba una revelación esperando en la oscuridad. Las noches en el hospital siempre eran las más difíciles. Emma se movía por los pasillos silenciosos, las luces tenues proyectando largas sombras contra las paredes estériles. Cada habitación por la que pasaba parecía llevar su propio dolor silencioso, una madre dormida junto a la cama de su hijo, un hombre aferrando su anillo de bodas como si pudiera traer de vuelta al amor perdido, un paciente anciano mirando por la ventana, como si buscara algo más allá del horizonte. Pero esa noche se sentía diferente. Había un peso en el aire, no de tristeza, sino de expectativa. Emma podía sentirlo en los espacios entre los latidos de su corazón, en el suave zumbido de las máquinas, en el leve murmullo de la vida aferrándose a existir. Sabía que no había regresado de la muerte solo para ofrecer consuelo, había sido enviada de vuelta por algo mucho más grande. Las visiones atormentaban sus horas de vigilia. Los ojos vacíos del tirador aparecían en cada superficie reflectante, espejos, ventanas, incluso los pisos pulidos bajo sus pies. Pero en lugar de miedo, Emma sentía una extraña necesidad de entender. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta resonaba en su mente, sin respuesta. Esa noche, mientras estaba sentada sola en la capilla del hospital, el aire se llenó de un silencio denso. Y entonces, un susurro. No del mundo que la rodeaba, sino de un lugar más profundo, más allá de los límites de la comprensión humana. Una presencia llenó la sala, invisible, pero innegable. El calor de su experiencia cercana a la muerte regresó, envolviéndola como un escudo protector. Te mostraron su dolor por una razón. La voz no era dura, era compasiva, incluso llena de tristeza. La respiración de Emma se detuvo mientras imágenes inundaban su mente una vez más, la vida del tirador, momentos de rechazo, pérdida y soledad que se acumulaban como una presa a punto de romperse. Cada recuerdo doloroso no revelaba a un hombre malvado, sino a un alma rota, clamando por ayuda de la única manera que sabía. Las lágrimas llenaron los ojos de Emma. ¿Existe redención para él?, susurró en voz alta. Hay redención para todos, pero comienza con aquellos dispuestos a perdonar. El mensaje estaba claro, y no se trataba solo del hombre que había causado tanto dolor. Se trataba de todos en ese hospital, las víctimas, los sobrevivientes, e incluso Emma misma. El perdón no se trataba solo de liberar a los demás, se trataba de romper las cadenas que mantenían el corazón cautivo en el dolor. Al día siguiente, Emma se sintió atraída por la familia del oficial, el hombre que había dado su vida para proteger a los demás. Su esposa, una mujer con ojos vacíos por el dolor, estaba sentada en silencio en la sala de espera, sosteniendo la pequeña mano de su hijo. Emma se arrodilló frente a ella, ofreciendo no palabras, sino presencia.
A veces, el mayor regalo era simplemente estar allí. Y en ese intercambio silencioso de dolor y compasión, Emma entendió que la sanación no siempre llegaba con grandes gestos. Se encontraba en los momentos más pequeños, en las lágrimas compartidas, en los toques suaves, en la comprensión de que nadie tenía que cargar su dolor solo. Pero en el fondo, Emma sabía que la verdadera revelación aún estaba por venir. Un mensaje más allá del perdón. Un propósito que aún debía cumplirse. Si te has conectado con el viaje de Emma hasta ahora, me encantaría que te unas a nuestra creciente comunidad. Dale me gusta al vídeo y deja un comentario abajo con tu nombre y ciudad. Me encantaría enviarte un saludo especial en el próximo vídeo. Imagina escuchar tu nombre mencionado frente a miles de personas, tu propio momento de reconocimiento, una pequeña chispa de conexión que nos une a todos. Estoy ansiosa por saber desde dónde nos ves y compartir un pedazo de este viaje contigo. Los días de Emma se desdibujaban en noches, pero su determinación seguía intacta. Cada paso que daba por el hospital se sentía como caminar entre dos mundos, el reino físico al que había regresado y el reino espiritual que había tocado brevemente. La presencia de su experiencia cercana a la muerte aún la rodeaba, guiándola en los momentos de duda y agotamiento. Cada turno parecía más pesado ahora, no por la carga de trabajo, sino porque veía cosas que los demás no podían. El dolor ya no era solo físico, irradiaba desde almas agobiadas por cargas invisibles. Pero Emma ya no era la misma mujer que alguna vez había comenzado sus turnos como si nada. Había regresado con un sentido de propósito más profundo. Una noche, mientras atendía a un joven que se recuperaba de una cirugía, notó sus ojos perdidos, fijos en la nada. Su nombre era Liam, y su silencio decía mucho. Su expediente médico no mostraba complicaciones, pero su espíritu contaba otra historia, una de pérdida, soledad y desesperanza. Sin dudarlo, Emma se sentó a su lado, su voz suave pero firme. «No estás solo», susurró. Por primera vez desde su ingreso, los ojos de Liam se encontraron con los de ella. Al principio, vaciló, pero poco a poco, su historia salió a la luz. La muerte inesperada de un familiar, un sentimiento abrumador de culpa y el temor de no poder recuperarse emocionalmente. Emma escuchó sin juzgar, ofreciendo la misma gracia que había sentido en aquel otro reino. Sus palabras no estaban ensayadas, fluían de forma natural, llevando el eco del mensaje que había recibido. Cada vida importa. Cada momento de compasión tiene un significado. El impacto de su nueva misión comenzó a extenderse más allá de las paredes del hospital. Emma organizó pequeños encuentros para el personal y los pacientes, espacios tranquilos donde las personas podían compartir su dolor, esperanza y miedo sin sentirse avergonzadas. Estos encuentros se convirtieron en un santuario para aquellos que se ahogaban en silencio. Un médico confesó sus luchas contra la ansiedad, una enfermera rompió en llanto, admitiendo que no podía dormir después del tiroteo. En esos momentos de vulnerabilidad compartida, la sanación comenzó. La influencia de Emma no pasó desapercibida. La gente comenzó a preguntarle cómo lograba mantenerse tan fuerte después de haber estado tan cerca de la muerte. Ella nunca habló en detalle sobre su experiencia cercana a la muerte, pero compartió la lección más importante que había aprendido. La compasión es el puente entre las almas rotas y los corazones en busca de sanación. Pero no todas las heridas sanaban con facilidad. Tarde en la noche, mientras Emma se preparaba para irse, se sintió atraída nuevamente hacia la capilla. El mismo espacio silencioso donde había escuchado los susurros del más allá ahora se sentía pesado con preguntas. La imagen del tirador permanecía grabada en su mente, y la voz de sus visiones resonó una vez más. El perdón no es aceptar el mal, es la libertad de dejar ir el odio. ¿Podría realmente perdonarlo? El peso de esa pregunta quedó suspendido en el aire mientras encendía una vela por cada vida perdida. Por el oficial que había dado su vida para proteger a los demás. Por las familias destrozadas. Y sí, incluso por el hombre que había causado tanto sufrimiento. Su regreso no se trataba solo de sanar a los demás, también se trataba de enfrentar sus propias heridas más profundas. Y mientras la llama parpadeaba contra la fría oscuridad, Emma sabía que su misión no había terminado. La parte más difícil aún estaba por venir. Encontrar la paz, no solo en el mundo que la rodeaba, sino en las profundidades de su propio corazón. Los días se convirtieron en semanas, pero los recuerdos nunca se desvanecieron. El viaje de Emma ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de transformarse. Había cruzado el umbral de la muerte, visto la inmensa compasión que la esperaba al otro lado, y había regresado llevando el peso de un mensaje que no podía ignorar. Cada paciente que tocaba, cada lágrima que presenciaba y cada oración silenciosa que ofrecía le recordaban la frágil belleza de la vida. Pero una herida seguía sin sanar.
El rostro del tirador la perseguía, no por odio, sino por una pregunta sin respuesta. ¿Podía el perdón realmente alcanzar incluso los rincones más oscuros de un alma rota? La respuesta llegó en silencio. Una noche, mientras terminaba sus rondas, pasó junto a una pequeña sesión de terapia de grupo en el sótano del hospital. Dudando en la puerta, escuchó a las personas compartir historias de pérdida, no por enfermedad, sino por violencia. Un padre hablaba de la pérdida de su hija en un acto de furia sin sentido. Una mujer contaba la muerte de su hermano, arrebatada por el dolor de alguien más. Emma entró. Cuando llegó su turno, habló no como enfermera, sino como alguien que había enfrentado a la muerte misma. Sin revelar todos los detalles de su experiencia, habló del poder de la compasión, no como una solución fácil, sino como el único camino hacia la verdadera sanación. No creo que perdonar signifique olvidar lo que pasó, dijo en voz baja. Significa elegir no dejar que ese dolor defina quiénes somos. La sala quedó en silencio, pero en esa quietud, algo profundo cambió. Por primera vez, Emma no se sintió sola en su lucha. Esa noche, los sueños regresaron. Pero en lugar de miedo, trajeron paz. Se encontró nuevamente en ese reino radiante, rodeada por la presencia cálida que la había guiado a través de la oscuridad. Esta vez, la voz era más suave, más tierna. Has hecho lo que muchos no podrían, abrir tu corazón a la posibilidad de la gracia. Emma ya no necesitaba más visiones ni respuestas. Ahora entendía que su propósito no era borrar el dolor del mundo, sino ayudar a otros a llevarlo con dignidad y amor. Su misión ya no se trataba solo de lo que había visto, ahora se trataba de lo que podía inspirar en aquellos que todavía luchaban por creer en la esperanza. Al día siguiente, mientras Emma se preparaba para su turno, encontró una pequeña nota en su escritorio. Era de Liam, el joven paciente que había consolado semanas antes. Gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Esas simples palabras llenaron su corazón con el mismo calor que había sentido más allá del velo entre la vida y la muerte. Si la historia de Emma te ha tocado, te invito a unirte a nuestra creciente comunidad. No ganamos nada al compartir estas historias, simplemente es nuestra pasión llevar esperanza e inspiración a tantas personas como sea posible. Tu me gusta y suscripción nos ayudan a continuar con esta misión, y significaría mucho para nosotros. Si deseas ser parte del próximo vídeo, deja un comentario con tu nombre y ciudad abajo. Nos encantaría enviarte un saludo especial y compartir tu nombre con miles de personas que creen en la compasión y la sanación. Tu apoyo es más poderoso de lo que imaginas. El hospital había vuelto a su ritmo habitual. Los monitores emitían pitidos constantes, las enfermeras seguían con determinación silenciosa sus turnos y los visitantes susurraban oraciones al lado de las camas de sus seres queridos. Pero para Emma, todo había cambiado. Su viaje a través de la vida, la muerte y el regreso la había transformado por dentro. Ya no era solo una enfermera, se había convertido en un canal de un mensaje que iba más allá de las paredes del hospital. Una mañana, mientras caminaba por el mismo pasillo donde había comenzado la tragedia, Emma se detuvo. El lugar donde el oficial había caído estaba marcado por una pequeña placa, un simple recordatorio de su sacrificio. Se arrodilló y ofreció una oración silenciosa, no solo por él, sino por todos los que habían sido tocados por las ondas de ese momento de violencia. En su corazón, sabía que el perdón ya no era una pregunta. Era una decisión que había tomado con cada paciente consolado, cada vida tocada y cada acto de compasión ofrecido libremente. Sin embargo, su misión no había terminado. Emma comenzó a hablar en iglesias locales y reuniones comunitarias, compartiendo su experiencia de una manera que brindaba esperanza a quienes se ahogaban en su propio sufrimiento silencioso. Nunca sensacionalizaba su historia, simplemente decía la verdad. Hay amor más allá del dolor, y hay luz después de la oscuridad. La gente escuchaba. No por los detalles dramáticos de su experiencia cercana a la muerte, sino por la sinceridad en su voz. El mensaje era simple pero profundo. Nunca estás solo, y el perdón tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas. La imagen del dolor del tirador permanecía con ella, un recordatorio constante de la naturaleza frágil de la humanidad y de la gracia que podía redimir incluso a las almas más oscuras. Una noche, mientras estaba sentada junto a la ventana del hospital, observando la puesta de sol sobre el horizonte de Pensilvania, una paz profunda se apoderó de ella. Esto no era el final de su viaje. Era solo el comienzo. Si la historia de Emma te ha conmovido, no dejes que el viaje termine aquí. Hay otro vídeo esperándote, uno que podría revelar algo realmente poderoso para tu propia vida. Solo haz clic en el vídeo que aparece ahora en tu pantalla y continúa este camino de inspiración y fe. Si crees en el poder de la sanación, la compasión y la gracia divina, deja un me gusta en este vídeo y comenta amén abajo para que las bendiciones sigan fluyendo en tu vida.
Sé parte de esta increíble comunidad, y juntos sigamos esparciendo luz en los lugares más oscuros.